El hombre conocido por la historia como Josip Broz Tito nació el 7 de mayo de 1892 en la pequeña aldea de Kumrovec, situada en la región de Zagorje, en lo que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro y hoy pertenece a Croacia. A diferencia de muchos otros líderes cuyas circunstancias de nacimiento permanecen envueltas en misterio, los orígenes de Tito están relativamente bien documentados, aunque él mismo contribuiría más tarde a mitificar ciertos aspectos de su vida para ajustarlos a la imagen del líder revolucionario que deseaba proyectar ante su pueblo y el mundo. Su nombre de nacimiento fue Josip Broz, el séptimo de 15 hijos nacidos del matrimonio entre Franjo Broz y Marija Jaberšek. Su padre era un campesino croata de modestos recursos, mientras que su madre provenía de Eslovenia, una circunstancia que desde el nacimiento vinculó a Josip con dos de los principales grupos étnicos que eventualmente conformarían Yugoslavia. La familia vivía en condiciones de pobreza relativa, como era común entre el campesinado de la región en aquella época, y la infancia del futuro dictador estuvo marcada por el trabajo duro en los campos y una educación limitada. El pequeño Josip pasó sus primeros años alternando entre la escuela local, donde demostró una inteligencia notable aunque poco interés por los estudios formales, y las labores agrícolas en la granja familiar. Sin embargo, desde temprana edad, mostró un espíritu inquieto y una ambición que lo diferenciaban de sus hermanos. A los 15 años abandonó Kumrovec para buscar fortuna como aprendiz de cerrajero, primero en la cercana ciudad de Sisak y posteriormente en Zagreb, la capital de Croacia. Este oficio le proporcionaría no solo un medio de sustento, sino también su primer contacto con el movimiento obrero organizado y las ideas socialistas que transformarían su vida. Cualquier análisis de la vida de Tito debe comenzar por explorar la compleja historia de los Balcanes, una región que ha sido descrita frecuentemente como el polvorín de Europa. Los territorios que eventualmente conformarían Yugoslavia habían sido durante siglos zona de confluencia y conflicto entre imperios rivales. El Imperio Otomano había dominado gran parte de la región durante casi 500 años, dejando una profunda huella cultural y religiosa, particularmente en Bosnia y Herzegovina, donde una significativa porción de la población había adoptado el Islam. Simultáneamente, el Imperio Austrohúngaro controlaba Eslovenia, Croacia y partes de Bosnia, mientras que Serbia había logrado su independencia a lo largo del siglo XIX, tras una serie de levantamientos contra el dominio otomano. Esta historia de dominación extranjera había creado una situación extraordinariamente compleja. Los eslavos del sur, que compartían raíces lingüísticas y culturales comunes, estaban divididos no solo por fronteras políticas artificiales, sino también por profundas diferencias religiosas. Los eslovenos y croatas eran predominantemente católicos romanos, los serbios seguían el cristianismo ortodoxo, mientras que los bosnios musulmanes representaban el legado del dominio otomano. Los montenegrinos, macedonios y otras minorías añadían capas adicionales de complejidad a este mosaico étnico y religioso. A estas divisiones se sumaban tensiones históricas entre los propios grupos eslavos. Los serbios albergaban ambiciones de unificar a todos los eslavos del sur bajo su liderazgo, una visión que chocaba con los sentimientos nacionalistas croatas y eslovenos. Las memorias de conflictos pasados, las diferencias en los sistemas de escritura utilizados, las variaciones dialectales y las distintas tradiciones culturales creaban fracturas que ningún proyecto político había logrado superar. Esta era la realidad fragmentada de la que Tito emergería y que eventualmente intentaría unificar bajo su férrea voluntad. El joven Josip Broz comenzó su vida laboral como obrero metalúrgico en una época de profundas transformaciones sociales y políticas. Durante sus años de trabajo en diversas ciudades del Imperio Austrohúngaro, incluyendo Zagreb, Ljubljana, Trieste, Múnich y Viena, entró en contacto con el movimiento sindical y las ideas socialistas que se propagaban entre la clase trabajadora europea. En 1910 se afilió al Partido Socialdemócrata de Croacia-Eslavonia, dando sus primeros pasos en la política organizada. Era un periodo de agitación social en toda Europa, con los movimientos obreros ganando fuerza y las tensiones nacionalistas alcanzando niveles peligrosos. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 encontró a Josip Broz
sirviendo en el ejército austrohúngaro, como era obligatorio para todos los súbditos masculinos del imperio en edad militar. Fue enviado al frente oriental para combatir contra Rusia, pero su participación en la guerra tendría consecuencias inesperadas que cambiarían radicalmente el curso de su vida. En marzo de 1915, durante los combates en los Cárpatos, Broz fue gravemente herido por una lanza de caballería circasiana y posteriormente capturado por las fuerzas rusas. Este momento de aparente desgracia se convertiría en la puerta de entrada a su transformación revolucionaria. Como prisionero de guerra en Rusia, Broz pasó los siguientes años en diversos campos de internamiento, primero en los Urales y posteriormente en otras regiones del vasto imperio zarista. Fue durante este periodo de cautiverio cuando presenció los acontecimientos que sacudirían al mundo. La Revolución Rusa de 1917, el derrocamiento del zar Nicolás II en febrero y la posterior toma del poder por los bolcheviques de Lenin en octubre transformaron radicalmente la cosmovisión del joven croata. Liberado por la revolución, Broz se unió al Ejército Rojo y participó en la brutal guerra civil que siguió, combatiendo contra las fuerzas contrarrevolucionarias blancas. Los años en Rusia fueron formativos en múltiples sentidos. Broz no solo adquirió experiencia militar combatiendo en la guerra civil, sino que también absorbió la ideología bolchevique y aprendió las técnicas de organización partidaria que Lenin y sus seguidores habían perfeccionado. Contrajo matrimonio con una joven rusa llamada Pelagija Belousova, con quien tendría un hijo, aunque este matrimonio eventualmente fracasaría. Cuando finalmente regresó a su tierra natal en 1920, era un hombre completamente transformado, un comunista convencido y un revolucionario experimentado dispuesto a dedicar su vida a la causa. El mundo al que Broz regresó había cambiado dramáticamente durante su ausencia. El imperio austrohúngaro había colapsado tras su derrota en la guerra, y de sus ruinas había surgido el reino de los serbios, croatas y eslovenos, proclamado en diciembre de 1918. Este nuevo estado, que adoptaría el nombre de Yugoslavia en 1929, reunía por primera vez a los principales pueblos eslavos del sur bajo un mismo gobierno. Sin embargo, desde su nacimiento, el nuevo reino estuvo plagado de tensiones. La monarquía serbia, representada por la dinastía Karađorđević, dominaba el nuevo estado, y muchos croatas y eslovenos resentían lo que percibían como hegemonía serbia. El Partido Comunista de Yugoslavia había sido fundado en 1919, y Broz se unió a sus filas inmediatamente después de su regreso. Durante la década de los 20 trabajó como organizador sindical y activista político, frecuentemente bajo identidades falsas para evadir a la policía. Fue arrestado en varias ocasiones por sus actividades subversivas, pasando un total de casi 6 años en prisión durante este periodo. Lejos de doblegarlo, estas experiencias carcelarias fortalecieron su compromiso revolucionario y le proporcionaron tiempo para estudiar marxismo-leninismo y planificar futuras acciones. Fue durante estos años de clandestinidad cuando adoptó el seudónimo por el que sería conocido mundialmente, Tito. El origen exacto de este nombre ha sido objeto de especulación, pero la explicación más aceptada es que simplemente le gustaba cómo sonaba y era fácil de recordar. En la tradición del movimiento comunista internacional, donde los revolucionarios frecuentemente adoptaban nombres de guerra para proteger sus identidades y las de sus familias, Tito se convirtió en la identidad que eclipsaría completamente a Josip Broz en la memoria histórica. La década de los 30 fue un periodo tumultuoso tanto para Yugoslavia como para el movimiento comunista internacional. En 1929, el rey Alejandro I disolvió el parlamento e instauró una dictadura real, prohibiendo todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista. La represión obligó a los comunistas yugoslavos a operar en una clandestinidad aún más profunda, con muchos de sus líderes huyendo a la Unión Soviética o siendo encarcelados y ejecutados. En este contexto de persecución, Tito demostró una notable capacidad para sobrevivir y prosperar, ascendiendo gradualmente en la jerarquía del partido. En 1934, el asesinato del rey Alejandro en Marsella, a manos de terroristas croatas y macedonios, sumió a Yugoslavia en una nueva crisis. El príncipe regente Pablo
asumió el poder en nombre del joven rey Pedro II, pero el país continuó fragmentándose políticamente. Mientras tanto, en Moscú, Stalin había consolidado su poder absoluto sobre el Partido Comunista de la Unión Soviética y, por extensión, sobre el movimiento comunista internacional. Las purgas que desataron el terror dentro de la Unión Soviética también alcanzaron a los partidos comunistas extranjeros, y muchos líderes comunistas yugoslavos que se encontraban en Moscú fueron arrestados y ejecutados bajo acusaciones fabricadas de traición. Tito sobrevivió a las purgas soviéticas mediante una combinación de astucia, suerte y lealtad demostrada hacia Stalin. En 1937 fue nombrado secretario general del Partido Comunista de Yugoslavia, un puesto que había quedado vacante tras la ejecución de su predecesor, Milan Gorkic, en Moscú. Desde esta posición, Tito reconstruyó el partido prácticamente desde cero, reclutando nuevos miembros, estableciendo células clandestinas por todo el país y preparando la organización para las convulsiones que se avecinaban. Pocos podían imaginar entonces que este oscuro revolucionario croata estaba destinado a convertirse en uno de los líderes más influyentes del siglo XX. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 encontró a Yugoslavia intentando desesperadamente mantener su neutralidad. El príncipe regente Pablo maniobró entre las potencias beligerantes, buscando proteger al pequeño reino balcánico de la conflagración que consumía a Europa. Sin embargo, la presión alemana e italiana se volvió irresistible, y en marzo de 1941, Yugoslavia se vio obligada a firmar el Pacto Tripartito, alineándose formalmente con las potencias del Eje. Esta capitulación provocó un golpe de estado militar que derrocó al regente y colocó al joven rey Pedro II en el trono, pero la victoria fue efímera. El 6 de abril de 1941, la Alemania nazi lanzó una invasión devastadora contra Yugoslavia. La Luftwaffe bombardeó Belgrado sin declaración de guerra previa, matando a miles de civiles en lo que Hitler denominó Operación Castigo. El ejército yugoslavo, mal equipado y dividido por tensiones étnicas, colapsó en apenas 11 días. El país fue desmembrado. Eslovenia fue repartida entre Alemania e Italia. Croacia se convirtió en un estado títere bajo el régimen fascista de los Ustachas liderado por Ante Pavelić. Serbia quedó bajo ocupación militar alemana, y otras regiones fueron anexadas por Hungría, Bulgaria e Italia. Lo que siguió fue una de las ocupaciones más brutales de la Segunda Guerra Mundial. El régimen Ustacha en Croacia emprendió una campaña de genocidio contra serbios, judíos y romaníes, estableciendo campos de concentración como el infame Jasenovac, donde decenas de miles fueron asesinados en condiciones de crueldad extrema. Los alemanes ejecutaban represalias masivas contra la población civil serbia, fusilando a 100 civiles por cada soldado alemán muerto y 50 por cada herido. La violencia étnica que había permanecido latente durante décadas estalló con furia apocalíptica. Suscríbete si te está gustando el video. En este contexto de horror y destrucción, Tito vio su oportunidad. Inicialmente, el Partido Comunista había seguido la línea soviética de no resistencia, producto del pacto de no agresión entre Hitler y Stalin. Pero cuando Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, la situación cambió radicalmente. Tito lanzó un llamamiento a la resistencia armada y comenzó a organizar lo que se convertiría en el movimiento partisano más efectivo de la Europa ocupada. Los partisanos de Tito enfrentaban una situación extraordinariamente compleja. No solo debían combatir a los ocupantes alemanes e italianos, sino también a los colaboracionistas locales, incluyendo a los ustachas croatas y a los chetniks serbios. Estos últimos, liderados por el general Draža Mihailović, representaban nominalmente al gobierno yugoslavo en el exilio, pero progresivamente abandonaron la resistencia activa contra los alemanes para concentrarse en combatir a los partisanos comunistas. La guerra en Yugoslavia se convirtió así en un conflicto multidimensional, una guerra de liberación nacional, una guerra civil y una revolución social simultáneamente. Tito demostró ser un comandante militar brillante y un político astuto. A diferencia de otros movimientos de resistencia europeos que evitaban el combate abierto,
Los partisanos yugoslavos libraban batallas convencionales contra fuerzas muy superiores. En varias ocasiones estuvieron al borde de la aniquilación, como durante las ofensivas alemanas conocidas como las operaciones Weiss y Schwarz en 1943, cuando las fuerzas del Eje movilizaron más de 100.000 soldados para destruir el núcleo partisano. Sin embargo, mediante una combinación de tácticas guerrilleras, movilidad extrema y determinación férrea, los partisanos no solo sobrevivieron, sino que continuaron creciendo. Un factor crucial del éxito de Tito fue su política de hermandad y unidad entre los pueblos yugoslavos. Mientras que los chetniks se identificaban exclusivamente con los intereses serbios y los ustachas perpetraban genocidio contra los no croatas, los partisanos proclamaban la igualdad de todos los grupos étnicos y religiosos. Esta política atrajo combatientes de todas las nacionalidades yugoslavas, incluyendo a muchos croatas y musulmanes que veían en los partisanos una alternativa tanto a la tiranía fascista como al chauvinismo serbio. Para 1943, el ejército partisano contaba con más de 300.000 combatientes organizados en divisiones y cuerpos de ejército regulares. El reconocimiento internacional también jugó un papel importante. Inicialmente, los aliados occidentales habían apoyado a Mihailović y sus chetniks como el movimiento de resistencia legítimo en Yugoslavia. Sin embargo, los informes de los oficiales de enlace británicos enviados a los Balcanes revelaron que los chetniks habían dejado de combatir a los alemanes y, en algunos casos, colaboraban activamente con ellos contra los partisanos. Winston Churchill, siempre pragmático, decidió transferir el apoyo británico a Tito, quien estaba infligiendo el mayor daño a las fuerzas del Eje. Esta decisión fue trascendental, pues proporcionó a los partisanos armas, suministros y legitimidad internacional. En noviembre de 1943, en la ciudad bosnia de Hajce, el Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia celebró su segunda sesión, proclamando las bases del nuevo Estado yugoslavo. Tito fue nombrado mariscal de Yugoslavia y presidente del Comité Nacional de Liberación, esencialmente un gobierno provisional. La monarquía fue abolida de facto, y se establecieron los principios de una federación de repúblicas iguales que reemplazaría al centralismo del antiguo reino. Aunque la guerra aún estaba lejos de terminar, los comunistas estaban sentando las bases del orden posélico. La liberación de Yugoslavia fue lograda principalmente por las fuerzas partisanas, aunque el Ejército Rojo desempeñó un papel crucial en las etapas finales. A diferencia de otros países de Europa Oriental, donde la presencia soviética fue determinante para la instalación de regímenes comunistas, en Yugoslavia los comunistas habían ganado el poder por sus propios méritos militares. Este hecho tendría consecuencias enormes para el futuro del país y para las relaciones entre Tito y Stalin. El mariscal yugoslavo no era un títere soviético impuesto desde afuera, sino un líder revolucionario con base de poder propia y un ejército victorioso a sus órdenes. El 20 de octubre de 1944, las fuerzas partisanas y el Ejército Rojo entraron conjuntamente en Belgrado, liberando la capital yugoslava. En los meses siguientes, el resto del país fue progresivamente liberado, con los últimos combates extendiéndose hasta mayo de 1945. La guerra había dejado a Yugoslavia devastada. Aproximadamente 1 millón de personas habían muerto, una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier país europeo en proporción a su población. Las ciudades estaban en ruinas, la economía destruida, y las heridas de la violencia étnica tardarían generaciones en sanar, si es que alguna vez lo hacían. Tito emergió de la guerra como el amo indiscutido de Yugoslavia. Las elecciones celebradas en noviembre de 1945, aunque amañadas para garantizar la victoria comunista, reflejaban genuinamente el enorme prestigio del mariscal. El 29 de noviembre, la Asamblea Constituyente proclamó la República Federativa Popular de Yugoslavia, aboliendo formalmente la monarquía. El nuevo Estado estaba compuesto por 6 repúblicas: Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Montenegro, más 2 provincias autónomas dentro de Serbia, Vojvodina y Kosovo. Esta estructura federal pretendía resolver las tensiones étnicas que habían plagado al antiguo reino, aunque en la práctica el poder real residía en el partido único y, sobre todo,
en la persona de Tito. Los primeros años del régimen de Tito siguieron fielmente el modelo soviético. La economía fue nacionalizada y sometida a planificación centralizada. La oposición política fue eliminada mediante una combinación de represión, procesos espectáculo y campos de concentración. La Iglesia católica fue perseguida y el arzobispo de Zagreb, Aloksij Stepinac, fue condenado a prisión por supuesta colaboración con el régimen Ustacha, aunque muchos consideraron el juicio como un ajuste de cuentas político. La policía secreta, conocida como UDBA, estableció una red de control y vigilancia que penetraba todos los aspectos de la vida yugoslava. En política exterior, Yugoslavia se alineó estrechamente con la Unión Soviética, formando parte del bloque de países que quedaron bajo la órbita de Moscú tras la guerra. Tito incluso era considerado uno de los líderes comunistas más leales a Stalin, y Yugoslavia recibía generosa ayuda soviética para su reconstrucción. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente armonía, las tensiones estaban acumulándose. Tito, acostumbrado a la independencia que había ejercido durante la guerra, chocaba cada vez más con los intentos soviéticos de controlar todos los aspectos de la política yugoslava. Las fricciones comenzaron a manifestarse en cuestiones aparentemente menores, pero simbólicamente importantes. Los asesores soviéticos en Yugoslavia actuaban con arrogancia, tratando a sus anfitriones como subordinados más que como aliados. La inteligencia soviética intentaba reclutar agentes dentro del partido y el ejército yugoslavos sin el conocimiento de Tito. Las empresas mixtas soviético-yugoslavas operaban en términos desventajosos para Yugoslavia. Y quizás lo más irritante para el orgulloso mariscal, Moscú pretendía dictar la política exterior yugoslava sin consulta previa. El conflicto estalló abiertamente en 1948. En una serie de cartas intercambiadas entre los dos partidos comunistas, Stalin acusó a la dirección yugoslava de desviaciones nacionalistas y antisoviéticas, exigiendo la subordinación completa a la línea de Moscú. Tito, respaldado por su Politburó, rechazó estas acusaciones y afirmó el derecho de Yugoslavia a seguir su propio camino hacia el socialismo. La ruptura se consumó el 28 de junio de 1948, cuando el Cominform, la organización que agrupaba a los partidos comunistas bajo liderazgo soviético, expulsó a Yugoslavia y llamó a los comunistas yugoslavos leales a derrocar a su dirección. El desafío de Tito a Stalin fue un acontecimiento sin precedentes en la historia del movimiento comunista internacional. Ningún líder comunista había osado enfrentarse al todopoderoso dictador soviético y sobrevivir. Stalin estaba convencido de que bastaría mover un dedo para que Tito cayera, pero se equivocaba gravemente. A diferencia de los líderes comunistas de Europa Oriental, que debían su poder al Ejército Rojo, Tito tenía su propia base de legitimidad en la resistencia partisana y un ejército leal dispuesto a defenderlo. El pueblo yugoslavo, exhausto de guerras pero orgulloso de su independencia, cerró filas detrás de su líder. Los años que siguieron a la ruptura fueron extremadamente difíciles para Yugoslavia. El bloque soviético impuso un bloqueo económico que amenazaba con estrangular al país. Las fronteras con los vecinos comunistas se convirtieron en zonas de tensión, con incidentes frecuentes y temores de una invasión soviética. Dentro de Yugoslavia, aquellos que simpatizaban con Moscú o que simplemente eran sospechosos de hacerlo, fueron arrestados y enviados al campo de concentración de Goli Otok, una isla árida en el Adriático, donde las condiciones eran brutales. Se estima que entre 16.000 y 30.000 personas pasaron por este gulag yugoslavo. Pero Tito no solo sobrevivió, prosperó. La ruptura con Stalin lo obligó a buscar nuevos aliados y a desarrollar un modelo propio de socialismo que lo diferenciara del stalinismo. Occidente, encantado de ver una fisura en el monolito comunista, proporcionó ayuda económica y militar a Yugoslavia. Estados Unidos, que pocos años antes consideraba a Tito un peligroso enemigo, ahora lo veía como un activo estratégico invaluable en la Guerra Fría. Esta paradoja no molestaba en absoluto al pragmático mariscal, quien aceptaba gustosamente la ayuda de cualquier fuente que sirviera a los intereses de su país. La muerte de Stalin en 1953 eliminó la amenaza más inmediata a la supervivencia de Yugoslavia. Los sucesores de Stalin, particularmente Nikita Khrushchev, buscaron reconciliarse con Tito,
reconociendo implícitamente que la ruptura había sido un error. En 1955, Jrushchov viajó a Belgrado en lo que fue descrito como una peregrinación de arrepentimiento, disculpándose por los excesos del período estalinista. Las relaciones entre los dos países se normalizaron, aunque nunca volvieron a la intimidad de los primeros años de posguerra. Tito había demostrado que era posible ser comunista sin ser satélite de Moscú. La supervivencia de Yugoslavia frente a la hostilidad soviética marcó el comienzo de una nueva fase en la historia del país y en la carrera de Tito como estadista internacional. Liberado de la necesidad de seguir servilmente la línea de Moscú, el mariscal comenzó a desarrollar un modelo propio de socialismo que lo distinguiría tanto del capitalismo occidental como del comunismo soviético. Este camino independiente, que Tito denominaría autogestión, se convertiría en el experimento social más ambicioso de la Yugoslavia de posguerra y en una fuente de orgullo nacional que diferenciaba al país de sus vecinos del bloque oriental. El sistema de autogestión fue introducido gradualmente a partir de 1950. Su premisa fundamental era que los trabajadores, organizados en consejos obreros, debían tener el control directo sobre las empresas donde laboraban, en lugar de que éstas fueran administradas por burócratas estatales como en el modelo soviético. En teoría, esto representaba una forma más auténtica de socialismo, más cercana a los ideales originales de Marx sobre la emancipación de la clase trabajadora. En la práctica, el sistema era considerablemente más complejo y sus resultados fueron mixtos. Las empresas yugoslavas operaban bajo un régimen peculiar. Los trabajadores elegían a sus directivos y participaban en las decisiones sobre producción, inversiones y distribución de beneficios. El mercado jugaba un papel mucho mayor que en otras economías socialistas, con las empresas compitiendo entre sí y fijando sus propios precios. Esta combinación de propiedad social, autogestión obrera y mecanismos de mercado no encajaba limpiamente en ninguna categoría ideológica establecida, lo cual era precisamente el punto. Yugoslavia estaba trazando su propio camino. Los resultados económicos fueron impresionantes durante las décadas de los 50 y 60. Yugoslavia experimentó tasas de crecimiento que la transformaron de un país agrario atrasado en una nación industrializada de ingreso medio. Las ciudades crecieron, la educación se expandió, el nivel de vida mejoró sustancialmente. Los yugoslavos disfrutaban de libertades impensables en otros países comunistas. Podían viajar al extranjero, consumir productos occidentales, escuchar música rock y leer literatura prohibida en el bloque soviético. Esta relativa apertura contribuyó a la imagen de Yugoslavia como un comunismo con rostro humano. Sin embargo, el sistema también tenía deficiencias graves que se harían evidentes con el tiempo. La descentralización económica fomentaba el localismo y el nacionalismo republicano, ya que cada república buscaba maximizar sus propios intereses a expensas del conjunto. Las empresas tendían a subinvertir y sobredistribuir beneficios entre sus trabajadores, comprometiendo el crecimiento a largo plazo. La inflación se convirtió en un problema crónico, y la necesidad de mantener el pleno empleo llevó a la creación de puestos de trabajo improductivos que lastraban la eficiencia económica. Pero quizás el legado internacional más significativo de Tito fue su papel en la creación del movimiento de países no alineados. En un mundo dividido entre los bloques occidental y oriental, Tito vislumbró una tercera vía para las naciones que no deseaban subordinarse a ninguna de las superpotencias. Junto con el líder indio Jawaharlal Nehru y el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, Tito se convirtió en uno de los arquitectos de este movimiento que eventualmente agruparía a más de 100 países del mundo en desarrollo. La primera conferencia cumbre del movimiento de países no alineados se celebró en Belgrado en septiembre de 1961, consagrando a Tito como uno de los líderes más influyentes del llamado Tercer Mundo. Para un país pequeño como Yugoslavia, esta posición proporcionaba una influencia internacional desproporcionada a su tamaño y recursos. Tito viajaba incansablemente por África, Asia y América Latina, siendo recibido como jefe de Estado en docenas de países. Su prestigio personal se convirtió en un activo diplomático invaluable que Yugoslavia explotaría durante décadas. El no alineamiento también servía a propósitos internos. Al posicionar a Yugoslavia como líder de un movimiento global,
Tito elevaba el orgullo nacional y legitimaba su régimen ante una población que podía ver a su pequeño país desempeñando un papel en el escenario mundial muy superior al que su tamaño sugeriría. Los yugoslavos podían sentirse orgullosos de que su presidente fuera recibido con honores en capitales de todo el mundo, tratado como igual por los líderes de las grandes potencias. La relación de Tito con las superpotencias era un ejercicio de equilibrismo constante. Mantenía vínculos con la Unión Soviética, que seguía siendo un socio comercial importante y una referencia ideológica, pero sin permitir que Moscú dictara su política. Simultáneamente, cultivaba relaciones con Estados Unidos y Europa Occidental, que proporcionaban ayuda económica, tecnología y acceso a mercados. Esta política de balanceo le permitía extraer beneficios de ambos lados mientras preservaba su independencia, aunque también generaba tensiones cuando alguna de las partes sentía que Yugoslavia se inclinaba demasiado hacia el otro bando. Dentro de Yugoslavia, Tito gobernaba con mano firme detrás de una fachada de legalidad socialista. El Partido Comunista, rebautizado como Liga de los Comunistas de Yugoslavia, mantenía el monopolio del poder político. Las elecciones se celebraban regularmente, pero solo los candidatos aprobados por el partido podían presentarse. La prensa estaba controlada, aunque con mayor flexibilidad que en otros países comunistas. Los disidentes eran vigilados, hostigados y, cuando se consideraba necesario, encarcelados, aunque raramente ejecutados como en la era estalinista. La policía secreta, la UDBA, era el instrumento principal de control político. Sus agentes infiltraban todas las organizaciones sociales, vigilaban a los sospechosos de deslealtad y, cuando era necesario, eliminaban a los enemigos del régimen tanto dentro como fuera del país. Decenas de emigrados yugoslavos fueron asesinados en el extranjero por agentes de la UDBA a lo largo de las décadas, incluyendo a disidentes croatas, nacionalistas serbios y otros opositores que habían cometido el error de creer que la distancia los protegería de la venganza de Tito. El culto a la personalidad que rodeaba a Tito era omnipresente, aunque algo más sutil que sus equivalentes en otros países comunistas. Su imagen aparecía en edificios públicos, escuelas y oficinas. Su cumpleaños, el 25 de mayo, se celebraba como el Día de la Juventud, con elaboradas ceremonias en las que jóvenes de todo el país llevaban una antorcha en relevo hasta Belgrado. Las ciudades y calles llevaban su nombre. Los medios de comunicación lo presentaban invariablemente como el sabio líder, cuya visión guiaba al país hacia un futuro brillante. A diferencia de otros dictadores comunistas que cultivaban una imagen de austeridad revolucionaria, Tito disfrutaba abiertamente de los privilegios del poder. Mantenía residencias lujosas por todo el país, incluyendo palacios en Belgrado, la isla de Brioni en el Adriático y varias otras propiedades. Vestía uniformes elaborados diseñados especialmente para él, conducía automóviles de lujo y coleccionaba objetos de arte. Su estilo de vida era más comparable al de un monarca europeo que al de un revolucionario proletario, una contradicción que pocos se atrevían a señalar públicamente. El mariscal se casó en múltiples ocasiones, siendo su esposa más conocida Jovanka Broz, una expartisana serbia con quien contrajo matrimonio en 1952. Jovanka desempeñó el papel de primera dama durante décadas, acompañando a Tito en sus viajes internacionales y recibiendo a dignatarios extranjeros. Sin embargo, hacia finales de los años 70, la pareja se distanció y Jovanka fue efectivamente marginada de la vida pública, confinada a una residencia y vigilada por la policía secreta. Las razones exactas de su caída en desgracia nunca fueron explicadas públicamente. Suscríbete si te está gustando el video. La gestión de las tensiones étnicas dentro de Yugoslavia fue quizás el desafío más difícil que enfrentó Tito a lo largo de su gobierno. El país reunía a pueblos con historias, religiones y aspiraciones diferentes, muchos de los cuales albergaban resentimientos históricos mutuos exacerbados por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. La solución de Tito fue una combinación de represión de cualquier manifestación de nacionalismo, promoción de una identidad yugoslava supranacional y un delicado equilibrio de poder entre las repúblicas constituyentes. El lema oficial era Hermandad y Unidad,
el mismo principio que había guiado al movimiento partisano durante la guerra. Se prohibía hablar públicamente de los crímenes cometidos por los diferentes grupos étnicos durante el conflicto. El nacionalismo era tratado como un delito político grave, y quienes lo promovían enfrentaban prisión. La historia se enseñaba de manera selectiva, enfatizando la lucha común contra el fascismo, mientras se minimizaban los conflictos interétnicos. La esperanza era que, con el tiempo, las viejas identidades nacionales se disolverían en una nueva identidad yugoslava compartida. El sistema federal fue diseñado para garantizar que ninguna república, especialmente Serbia, la más grande y poblada, pudiera dominar a las demás. Cada república tenía su propio gobierno, parlamento y considerable autonomía en asuntos internos. Las decisiones importantes a nivel federal requerían consenso entre todas las repúblicas, otorgando efectivamente un poder de veto a cada una. Las provincias autónomas de Vojvodina y Kosovo, dentro de Serbia, recibieron gradualmente poderes que las equiparaban casi a las repúblicas, un arreglo que los nacionalistas serbios resentirían profundamente. Los años 60 presenciaron el surgimiento de movimientos nacionalistas que desafiaban el orden establecido por Tito. En Croacia, un movimiento conocido como la Primavera Croata emergió a finales de la década, demandando mayor autonomía económica y cultural para la república. Aunque incluía a reformistas comunistas además de nacionalistas tradicionales, Tito lo percibió como una amenaza existencial a la unidad yugoslava. En 1971, el movimiento fue aplastado, sus líderes encarcelados o purgados del partido, y la liberalización política que había caracterizado a los años 60 dio paso a un nuevo período de represión. Similar tratamiento recibieron los nacionalistas serbios y los liberales de otras repúblicas que cuestionaban el monopolio del poder del partido. Las purgas de 1971 y 1972 eliminaron a una generación entera de políticos reformistas y potenciales sucesores de Tito. El mariscal parecía determinado a mantenerse en el poder hasta el final y a asegurarse de que nadie pudiera desafiar su autoridad mientras viviera. Paradójicamente, esta represión de los reformistas dejó un vacío de liderazgo que tendría consecuencias desastrosas después de su muerte. La Constitución de 1974 intentó institucionalizar el delicado equilibrio que Tito había mantenido mediante su autoridad personal. Creó un sistema extraordinariamente complejo de rotación de cargos y representación proporcional de las repúblicas en todas las instituciones federales. La presidencia colectiva, compuesta por representantes de las 6 repúblicas y 2 provincias autónomas, rotaría anualmente entre sus miembros. El objetivo era garantizar que ningún individuo o república pudiera acumular el poder que Tito había ejercido, pero el resultado fue un sistema prácticamente ingobernable sin la presencia unificadora del mariscal. A lo largo de los años 70, la salud de Tito comenzó a declinar, aunque el régimen ocultaba cuidadosamente esta información al público. El mariscal tenía ya más de 80 años y sufría de diversas dolencias. Sin embargo, continuó viajando internacionalmente, recibiendo a líderes extranjeros y proyectando una imagen de vitalidad que desmentía su edad. Yugoslavia celebró el 85 cumpleaños de Tito en 1977, con festividades elaboradas que ocultaban la creciente ansiedad sobre el futuro del país sin su líder fundador. La economía yugoslava, mientras tanto, había entrado en una espiral de dificultades. La crisis del petróleo de 1973 golpeó duramente a un país que dependía de importaciones energéticas. El modelo de autogestión mostraba sus limitaciones, con empresas ineficientes que sobrevivían gracias a subsidios estatales financiados con deuda externa. Para finales de los 70, Yugoslavia había acumulado una deuda exterior de casi 20.000 millones de dólares, una carga que se volvería insostenible en la década siguiente. La inflación se aceleraba, el desempleo crecía y las tensiones sociales aumentaban. El 4 de mayo de 1980, Josip Broz Tito murió en Ljubljana a los 87 años de edad, después de una prolongada enfermedad que había incluido la amputación de una pierna. Su muerte fue anunciada con solemnidad al pueblo yugoslavo y al mundo. El funeral, celebrado el 8 de mayo, atrajo a una de las congregaciones más impresionantes de líderes mundiales jamás reunidas: reyes,
presidentes, primeros ministros y dignatarios de más de 120 países acudieron a Belgrado a rendir homenaje al hombre que había gobernado Yugoslavia durante 35 años. La lista de asistentes al funeral reflejaba la extraordinaria posición internacional que Tito había logrado para sí mismo y para su país. Estuvieron presentes 4 reyes, 31 presidentes, 6 príncipes, 22 primeros ministros y 47 ministros de Relaciones Exteriores. Margaret Thatcher representó al Reino Unido, mientras que la Unión Soviética envió a Leonid Brezhnev. Líderes del tercer mundo que habían visto en Tito a un mentor y aliado, lloraron genuinamente su pérdida. Pocos funerales en la historia habían reunido a tal constelación de poder mundial. Yugoslavia intentó continuar sin Tito mediante el sistema de presidencia colectiva rotatoria establecido en la Constitución de 1974. Durante la primera década después de su muerte, el país logró mantener una apariencia de estabilidad, aunque las tensiones subyacentes se intensificaban. La deuda externa se disparó, la inflación alcanzó niveles de 3 dígitos y el nivel de vida cayó dramáticamente. Cada república culpaba a las demás de los problemas económicos y los nacionalismos reprimidos durante la era de Tito comenzaron a resurgir con fuerza. El colapso del comunismo en Europa Oriental entre 1989 y 1990 eliminó el contexto ideológico que había dado sentido a la existencia de Yugoslavia. Los líderes republicanos, enfrentando la pérdida de legitimidad del sistema de partido único, recurrieron al nacionalismo como nueva fuente de apoyo popular. En Serbia, Slobodan Milošević ascendió al poder prometiendo restaurar la grandeza serbia y revisar los arreglos constitucionales que, según él, habían debilitado a Serbia en beneficio de las otras repúblicas. En Croacia, Franjo Tuđman lideró un movimiento nacionalista que buscaba la independencia. Las elecciones multipartidistas de 1990, las primeras en la historia de la Yugoslavia socialista, llevaron al poder a nacionalistas en casi todas las repúblicas. Los intentos de negociar una nueva estructura federal fracasaron cuando las posiciones se volvieron irreconciliables. Eslovenia y Croacia declararon su independencia en junio de 1991, precipitando una serie de guerras que destruirían el país que Tito había construido. Lo que siguió fue una década de conflictos brutales, limpieza étnica, sitios de ciudades y atrocidades que recordaban los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Independencia eslovena duró apenas 10 días, pero el conflicto en Croacia se prolongó hasta 1995. Bosnia-Herzegovina, con su población mezclada de bosnios musulmanes, serbios y croatas, sufrió el conflicto más devastador, incluyendo el sitio de Sarajevo y la masacre de Srebrenica, donde más de 8.000 hombres y niños musulmanes fueron asesinados por fuerzas serbo-bosnias en julio de 1995. Kosovo, la provincia autónoma de mayoría albanesa, fue escenario de otra guerra a finales de los 90 que terminó con la intervención de la OTAN contra Serbia. Cuando el humo se disipó, Yugoslavia había dejado de existir. En su lugar habían surgido 7 estados independientes: Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo, aunque este último aún no es reconocido universalmente. Las guerras habían causado aproximadamente 140.000 muertos y millones de desplazados. Ciudades enteras habían sido destruidas, economías arruinadas, y comunidades que habían coexistido durante generaciones quedaron permanentemente divididas por fronteras nuevas y viejos odios revividos. El legado de Tito es inevitablemente objeto de interpretaciones contrapuestas. Para sus admiradores, fue el líder que unificó a los eslavos del sur, resistió a Hitler y a Stalin, creó un modelo alternativo de socialismo y elevó a un pequeño país balcánico a una posición de influencia mundial. La Yugoslavia de Tito, con todos sus defectos, proporcionó a sus ciudadanos paz, estabilidad y un nivel de vida que muchos añoran en retrospectiva, especialmente quienes vivieron las guerras de los 90. Para sus críticos, Tito fue ante todo un dictador que mantuvo el poder mediante la represión, eliminó a sus oponentes, silenció la disidencia y construyó un culto a la personalidad comparable al de otros tiranos comunistas. El sistema que creó, argumentan, era inherentemente insostenible,
dependiente de su presencia personal y de la represión de los nacionalismos que eventualmente destruirían al país. La prosperidad de la era de Tito fue financiada en parte con deuda externa que las generaciones posteriores tuvieron que pagar. Quizás la evaluación más justa reconoce ambas dimensiones. Tito fue indudablemente un dictador, pero también fue un líder de extraordinaria habilidad política y estratégica que logró hazañas que parecían imposibles. Derrotar a los ocupantes nazis con un ejército de guerrilleros, desafiar a Stalin y sobrevivir, mantener unido a un país de pueblos históricamente enfrentados y convertir a una pequeña nación en un actor global relevante. Que su creación no sobreviviera a su muerte no necesariamente invalida sus logros, aunque ciertamente los matiza. Las comparaciones con otros dictadores de su época son ilustrativas. A diferencia de Idi Amin en Uganda o Pol Pot en Camboya, Tito no perpetró genocidios ni masacres masivas contra su propia población. A diferencia de los líderes de Europa Oriental, impuestos por Moscú, llegó al poder por sus propios méritos y mantuvo la independencia de su país. A diferencia de Mobutu en Zaire o Marcos en Filipinas, no saqueó las arcas nacionales para enriquecimiento personal, aunque ciertamente disfrutó de los privilegios del poder. Fue un dictador, sí, pero uno cuyo régimen produjo resultados considerablemente menos destructivos que muchos de sus contemporáneos. La Yugoslavia que Tito construyó representó un experimento único en la historia del siglo XX. Intentó demostrar que pueblos con historias de conflicto podían convivir en un estado común basado en la igualdad y el respeto mutuo. Intentó crear un socialismo diferente, más humano y flexible que el modelo soviético. Intentó forjar un espacio para las naciones pequeñas entre los bloques de las superpotencias. Que estos intentos fracasaran finalmente no significa que fueran indignos de realizarse. Hoy, más de 4 décadas después de su muerte, Tito sigue siendo una figura controvertida en los países sucesores de Yugoslavia. En Eslovenia y Croacia, muchos lo ven como el represor de sus aspiraciones nacionales. En Serbia, algunos lo culpan de haber debilitado a la nación serbia mediante los arreglos federales. En Bosnia-Herzegovina, especialmente entre los bosnios musulmanes, existe cierta nostalgia por la época en que las comunidades convivían bajo el paraguas yugoslavo. En todas partes, hay quienes recuerdan la era de Tito como un tiempo de paz y prosperidad perdidas, un sentimiento que la palabra yugonostalgia intenta capturar. Las estatuas de Tito, que una vez adornaban plazas en todas las ciudades yugoslavas, han corrido suertes diversas. Algunas fueron derribadas en los años 90 como símbolos de un pasado repudiado. Otras permanecen en pie, mantenidas por quienes aún honran su memoria. Su tumba en Belgrado, conocida como la Casa de las Flores, sigue siendo un lugar de peregrinación para admiradores de todo el mundo, especialmente en fechas significativas como el aniversario de su muerte o su cumpleaños. El hombre que nació como Josip Broz en una humilde aldea croata, que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, las purgas estalinistas, la Segunda Guerra Mundial, la ruptura con Stalin y 35 años en el poder, dejó una huella indeleble en la historia del siglo XX. Fue un revolucionario, un guerrero, un estadista y un dictador. Creó un país, lo gobernó con mano de hierro y al morir dejó un vacío que nadie pudo llenar. La tragedia que siguió a su muerte no fue enteramente su culpa, pero tampoco fue enteramente independiente de las estructuras que él creó y las tensiones que él reprimió sin resolver. ¿Qué opinas de Josip Broz Tito? ¿Fue el estadista visionario que unificó a los eslavos del sur y desafió a las superpotencias? ¿O el dictador cuyo régimen represivo simplemente postergó conflictos que estallaron con furia tras su muerte? ¿Merece ser recordado como el héroe de la resistencia antifascista o como el tirano que silenció a la oposición y construyó un culto a su personalidad? Por favor, déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Suscríbete si te gustó el video. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.